Bien, vamos a iniciar. Mi nombre es Raúl Calvillo, soy el director del Observatorio Ciudadano Irapuato. ¿Cómo vamos? Para los que están conectados en Twitter, pues por ahí nos pueden ver en la imagen. Para los que están conectados en Facebook, nada más van a poder ver lo que es el reporte y las láminas, las diapositivas que ilustran la información que tenemos. Este reporte trimestral sobre incidencia delictiva, pues bueno, contiene las carpetas de investigación registradas en el estado de Guanajuato y en el municipio de Irapuato de los delitos de alto impacto que se registran tanto en el estado como en nuestro municipio. Queremos agradecer al Observatorio Nacional Ciudadano, a la Red Nacional de Observatorios y a la Iniciativa Mérida por ser parte importante de este proyecto aquí en el municipio de Irapuato. También nos gustaría agradecer a nuestro consejo directivo, que pues bueno, por las circunstancias de salud que vivimos el día de hoy, no se encuentran aquí presentes los representantes de los organismos que voy a mencionar, los cuales pues son los que dirigen todo lo que hacemos, todas las actividades que tenemos aquí, que es Empresarios Unidos Pro Irapuato, Tecnológico de Monterrey, Campus Irapuato, Coparmex Irapuato Salamanca, la Barra de Abogados de Irapuato, que son un nuevo integrante, Radiogrupo Antonio Contreras, Maravis Desarrolladora, Instituto Mexicano de Contadores Públicos de Irapuato, AC, la Universidad Quetzalcóatl de Irapuato, los ejecutivos de ventas y mercadotecnia de Irapuato, AC, y la Agrupación de Colonos de Ciudad Industrial de Irapuato, AC. Pues bien, vamos a iniciar con los principales hallazgos. Primero tendremos la información del estado, posterior a eso la información del municipio, de cada delito, y terminando la presentación de incidencia delictiva, vamos a tener la presentación de los compromisos, el avance en los compromisos firmados por el alcalde de Irapuato. Vamos a pasar a la información. En el caso de homicidio doloso, el estado de Guanajuato, en el primer trimestre del 2020, registró 854 carpetas de investigación, que comparadas con las 731 carpetas iniciadas en el primer trimestre del 2019, nos da un aumento del 17% en este rubro. Cabe señalar que estas carpetas pueden contener más de una víctima. Sin embargo, acorde a la metodología que nosotros utilizamos de análisis, pues bueno, tomamos las carpetas de investigación de todos los delitos. En el caso del ranking nacional, al primer trimestre del 2020, el estado de Guanajuato se posicionó en el nivel número 4, en el lugar número 4, con una tasa de 14.15 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. En la diferencia entre tasas, la tasa del primer trimestre 19 contra el primer trimestre 20, pues nos da un aumento en tasa del 16%, similar al aumento en números absolutos de las carpetas de investigación. En este delito específico, homicidio doloso, Guanajuato se posiciona por encima de la media nacional, como lo podemos ver ahí en el gráfico. Exactamente aquí está lo que es a nivel nacional la tasa, y por ahí podemos ver a Guanajuato en cuarto lugar. Pero ¿cómo nos fue en Irapuato? En el municipio de Irapuato se registraron 105 carpetas de investigación en el primer trimestre del 2020. El año pasado, en la misma fecha, se habían registrado 107 carpetas de investigación. Si bien es cierto, existe una disminución del 2%, pues bueno, como la disminución es tan mínima, podemos hablar que la incidencia delictiva es igual, prácticamente es igual, es similar. Entonces, bueno, hay una disminución, se señala, 2% es la disminución que nos da en carpetas de investigación. ¿Y cómo nos fue en el ranking municipal? Para este ranking tomamos en cuenta 240 ciudades que tienen más de 100,000 habitantes. En este ranking, Irapuato ocupó el lugar número 16. Y algo que es importante señalar
es que aquí podemos observar varios municipios del estado de Guanajuato. Está Salamanca, está San Francisco del Rincón, está Acámbaro, está Celaya, está Salvatierra y por ahí aparece Irapuato. En cuanto a la comparativa de las tasas, con una tasa de 17.83 homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes contra 18.29 del primer trimestre de 2019, tenemos una disminución del 3%. Y un dato importante es que el 12% de la totalidad de carpetas de investigación por homicidio doloso abiertas en el estado de Guanajuato se aperturaron en Irapuato. Para estas cifras, el homicidio doloso también incluye feminicidio. Vamos a pasar a lo que es el homicidio culposo o accidental. En el caso de homicidio culposo, encontramos que en el estado de Guanajuato se aperturaron 440 carpetas de investigación. El año pasado, en el periodo señalado, teníamos 428, lo cual indica un aumento del 3% en este comparativo. En el ranking nacional, Guanajuato ocupa el segundo lugar con una tasa de 7,29 homicidios culposos por cada 100,000 habitantes, lo cual indica un aumento en tasa del 2%. Y también estamos por encima de la media nacional. La media nacional se encuentra aquí en el puntero rojo. Guanajuato ocupa el segundo lugar. En el caso de Irapuato, registraron un total de 76 carpetas de investigación. El año pasado teníamos 66, lo cual nos da un aumento del 15% en este comparativo. En el ranking municipal de las 240 ciudades antes mencionadas, encontramos que Irapuato está en el cuarto lugar, pero también vemos que una cantidad importante de municipios del estado de Guanajuato se encuentran en los primeros 20 municipios. Este ranking municipal, bueno, contiene los primeros 20 municipios, y pues si observamos, las gráficas que están en color amarillo son municipios que pertenecen al estado de Guanajuato. Por ello es que Guanajuato se encuentre como estado en segundo lugar. La diferencia en tasa pues registra un aumento similar al de carpetas, que es de 14%, y un dato adicional para Irapuato: el 17% de estas carpetas que se abrieron en el estado de Guanajuato significa que se abrieron en Irapuato, es decir, el 17% de la incidencia de este delito se concentró en Irapuato. Irapuato representa una población del 10% a nivel estado. Entonces, pues bueno, ese es el comparativo que tenemos. En el caso de secuestro, en el primer trimestre del 2020, se aperturaron en Guanajuato 2 carpetas de investigación. El año pasado teníamos 3 carpetas aperturadas, lo cual indica una disminución del 33%. Aquí en el ranking nacional sí nos encontramos por debajo de la media nacional. Aquí se encuentran los datos a nivel nacional. Guanajuato se encuentra en el lugar número 25. Y pues bueno, la diferencia en tasa también similar a la diferencia en carpetas de investigación, 34% en tasa. En el caso del municipio de Irapuato, el año pasado no se registró ningún secuestro en el primer trimestre del 2019. En este año se registró una carpeta de investigación por secuestro, lo cual nos daría pues un aumento del 100% en este comparativo. En el ranking municipal no aparece ninguno de los municipios del estado de Guanajuato, eso es importante mencionarlo. No aparece ningún municipio ahí en el ranking municipal de los primeros 20. En el tema de extorsión, encontramos que en el estado de Guanajuato se aperturaron 5 carpetas de investigación en el primer trimestre del 2020. El año pasado, a esas fechas, al cierre de marzo, no se tenía ninguna carpeta de investigación registrada por extorsión. ¿En dónde nos encontramos a nivel nacional? Pues bueno, también estamos por debajo de la media nacional como estado, ocupando el lugar número 28. Y pues bueno, en el municipio de Irapuato, el año pasado no se registró ninguna carpeta, tampoco en este año se registró ninguna carpeta por extorsión,
Y pues bueno, en el ranking municipal tampoco aparece ninguno de los municipios del estado de Guanajuato. En el ranking, los primeros 20 que ponemos aquí, no aparece ningún municipio del estado de Guanajuato. Algo importante que señalar de este delito, que al no contar con denuncias por este delito, el comportamiento registrado nos coloca por debajo de la media estatal, en este caso a Irapuato. Y pues bueno, eso es importante. También cabe señalar que los delitos de secuestro y extorsión tienen un alto grado de cifra negra. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que bueno, la gente no denuncia estos delitos. Vamos a pasar al robo con violencia. El robo con violencia incluye otros robos con violencia, robo a casa habitación con violencia, robo a negocio con violencia, robo a transeúnte con violencia, robo a vehículo con violencia, robo a transportista con violencia y robo de ganado con violencia. Esto es lo que se concentra aquí. En el estado de Guanajuato se abrieron 3.711 carpetas de investigación en el primer trimestre del 2020. El año pasado se aperturaron 3.563 carpetas, lo cual indica un aumento del 4%. Aquí en la gráfica del ranking nacional podemos observar que Guanajuato registró una tasa de 61,51 robos con violencia por cada 100,000 habitantes, lo cual lo posicionó en el lugar número 7, 2 lugares por encima de la media nacional. Esto quiere decir que la incidencia delictiva en robo con violencia es mayor en el estado de Guanajuato que a nivel nacional. En la cuestión de la tasa encontramos un aumento del 3%. En el caso de Irapuato, se registraron 332 carpetas en el primer trimestre del 2020 contra 498 del primer trimestre del 2019, lo cual indicó una disminución en el registro de carpetas de un 33%. Aquí en el ranking municipal del primer trimestre solamente aparece una ciudad del estado de Guanajuato, que es Celaya, y desafortunadamente ocupa el primer lugar en cuestión de tasa por cada 100,000 habitantes. Ahí aparece hasta aquí arriba. Irapuato no aparece en el top 20 de esta lista. Sin embargo, Irapuato ocupó el lugar número 80 a nivel nacional de 240 ciudades con más de 100,000 habitantes. En el caso de la tasa, la disminución fue del 34%. Aquí estas 332 carpetas aperturadas en Irapuato representaron el 9% de todas las carpetas abiertas en el estado de Guanajuato. En el caso de robo a vehículo, encontramos una disminución a nivel estatal en el registro de carpetas de un 3%. Fueron 1,100 carpetas registradas en todo el estado de Guanajuato en el primer trimestre del año 2020, contra 1,137 en el 2019, pues esto indicó una disminución del 3%. ¿Cómo nos fue en el ranking nacional? Guanajuato ocupó el lugar número 22 por debajo de la media nacional, lo podemos ver aquí posicionado, y la disminución en tasa pues fue del 4%. En el municipio de Irapuato, ¿cómo se comportó los robos a vehículo? Se registraron 50 carpetas de investigación en los primeros 3 meses del 2020. El año pasado traíamos 97, casi el doble, lo cual indica una disminución muy importante del 48%. Cabe señalar que este delito de robo a vehículo ha venido disminuyendo desde principios del 2019. En el caso del ranking municipal, no encontramos ninguna ciudad en el top 20 del estado de Guanajuato. Aquí las podemos ver, las ciudades que ocupan los primeros lugares. ¿Qué lugar ocupó Irapuato? El lugar 199 a nivel nacional de 240 ciudades con más de 100,000 habitantes. La disminución en tasa es del 49%. En el tema de robo a casa habitación, se registraron 1,282 carpetas al tercer trimestre del 2019, lo cual indicó un aumento del 75% en este comparativo.
esto en el estado de Guanajuato. ¿Qué lugar ocupamos en el ranking nacional? El lugar número 10 como estado, por encima de la media nacional. La tasa como tal fue de 21,25 robos por cada 100,000 habitantes, lo cual indicó un aumento en tasa del 74%. ¿Cómo nos fue en Irapuato? En Irapuato se registraron 107 carpetas de investigación en el primer trimestre del 2020, contra 89 el año pasado. Este es uno de los delitos que se ha mantenido a la alza durante el año 2019 y lo que va del 2020 hasta el primer trimestre. Este aumento indicó 20% más de lo que se registró el año pasado. ¿Y cómo nos fue en el ranking nacional del primer trimestre? Pues bueno, Irapuato no aparece en el top 20, ocupa el lugar número 78 a nivel nacional y encontramos dos ciudades por ahí en este top 20 que son Guanajuato capital y San Miguel de Allende. Ahí las pueden ver en la gráfica. En el caso de la tasa por cada 100,000 habitantes, tuvimos un aumento del 19%, registrando 18,17 robos por cada 100,000 habitantes en el municipio de Irapuato. Pasando al tema de robo a negocio en el estado de Guanajuato, se registraron 1,771 carpetas en el primer trimestre de 2020. El año pasado habíamos registrado 1,855 carpetas, lo cual indica una disminución del 5% en este comparativo. ¿Qué lugar ocupa Guanajuato como estado a nivel nacional? El lugar número 8, y también nos encontramos por encima de la media nacional. Aquí aparece la media nacional, aquí aparece Guanajuato. En el caso de la tasa también tenemos disminución del 5%. ¿Cómo nos fue en robo a negocio en Irapuato? En Irapuato tuvimos un registro de 221 carpetas de investigación contra 217 del año pasado. Esto indicó un aumento del 2% en el primer trimestre de este año. No aparecemos tampoco en el top 20 del ranking municipal y Irapuato ocupó el lugar número 41 de las 240 ciudades. Por ahí vemos que aparece Celaya ahí en este top 20. Y bueno, en cuanto a la tasa, el aumento que tenemos es del 1%. El dato extra es que el 12% de carpetas de investigación abiertas por este delito se aperturaron en Irapuato. Recordemos que somos el 10% de población. Pasando al tema del robo a transeúnte, este es uno de los delitos que también, al igual que secuestro y extorsión, menos registro tienen en el estado de Guanajuato. En el estado, en lo que va del primer trimestre, se registraron 61 carpetas de investigación, lo podemos ver aquí. El año pasado se registraron en el mismo periodo 46 carpetas, lo cual nos da un aumento del 33%. A nivel nacional, Guanajuato ocupa el lugar número 28, por debajo de la media nacional, y pues bueno, el aumento en tasa fue del 32%. En el caso del municipio de Irapuato, como les comenté, este delito es complejo, es complicado que la gente lo denuncie. Entonces, pues bueno, encontramos que no hubo ninguna carpeta de investigación abierta por este delito. Eso no quiere decir que no existe el delito en la ciudad. Sin embargo, en cifras oficiales, pues no tenemos ahí ningún número que nos ayude a ver la magnitud de este delito en nuestra ciudad. Vamos a pasar al tema de violencia familiar. A nivel estatal se registraron 2,637 carpetas en el primer trimestre. El año pasado fueron 2,603 carpetas, 34 carpetas más en este año, lo cual indicó un aumento a nivel estatal del 1%. ¿En dónde nos posicionamos en el ranking? Bueno, como estado, aparecimos en el lugar número 16 por encima de Querétaro y la media nacional, estuvimos por encima de la media nacional, lo cual indica que la incidencia es mayor aquí que a nivel nacional. El aumento en tasa también fue del 1%. En el caso de Irapuato, encontramos una disminución del 4%, se abrieron 438 carpetas en los primeros
3 meses del año. El año pasado fueron 454. También podemos decir que la incidencia delictiva es similar, ya que un mes podemos estar abajo y un mes podemos estar arriba, porque es por el registro de carpetas. Pero bueno, al cierre del primer trimestre, los números son menores que los del año pasado. En el ranking nacional no se encuentran ciudades de Guanajuato, del estado de Guanajuato. Irapuato ocupó el lugar número 52 de estas nombradas 240 ciudades. Y la disminución en tasa es del 4%. El dato adicional, en Irapuato se aperturó el 17% de todas las carpetas del estado de Guanajuato. ¿Qué nos indica este dato adicional? Que bueno, la incidencia delictiva de la violencia familiar en Irapuato es mayor que en el estado de Guanajuato. Eso es lo que nos indica. En el caso de violación, este es uno de los delitos que recién incorporamos en este análisis. En los años anteriores no medíamos este delito, sin embargo, a sugerencia del Observatorio Nacional Ciudadano, que es quien nos dicta la metodología de análisis de la información de incidencia delictiva, pues bueno, nos propuso por ahí incluir 2 delitos más. Uno de ellos es violación. En el estado de Guanajuato, al primer trimestre del 2020 encontramos una disminución en carpetas de investigación del 17%. Y pues bueno, ¿en dónde nos encontramos en el ranking como estado? En el lugar número 24. La disminución en tasa también fue del 17%. ¿Y cómo nos fue en el municipio de Irapuato? Pues en el municipio de Irapuato tuvimos una disminución de una carpeta, lo cual significó el 3% menos que el año pasado. Sin embargo, pues bueno, la incidencia delictiva de este delito es similar. En el ranking municipal, en el top 20 no aparece Irapuato ni aparece ninguna ciudad del estado de Guanajuato. Irapuato ocupó el lugar número 72 de 240 ciudades. Y en la disminución en tasa, pues también fue del 3%. El dato extra, estas 28 carpetas representaron el 20% del total de carpetas abiertas en el estado de Guanajuato. ¿Qué quiere decir nuevamente? Que este delito, a pesar de tener menores cifras que el año pasado, está por encima de la media estatal. Es decir, el comportamiento es más alto en Irapuato que en el estado de Guanajuato, en el registro de carpetas. Pasando a lesiones dolosas, tenemos que a nivel estatal se registraron 3.212 lesiones dolosas, carpetas abiertas por lesiones dolosas. El año pasado fueron 3.532, lo cual indicó una disminución del 9% en este comparativo. En el caso del ranking nacional, Irapuato ocupó la posición, Guanajuato como estado ocupó la posición número 4 con una tasa de 53,24 carpetas abiertas clasificadas en lesiones dolosas por cada 100,000 habitantes. La disminución aquí fue del 10% y también el estado se posicionó por encima de la media nacional. Ahora sí vamos a pasar a la parte del municipio de Irapuato. Se registraron 345 carpetas de investigación contra 402 del año pasado en el primer trimestre, lo cual indicó una disminución del 14%. Aquí en el ranking a nivel municipal encontramos 3 municipios del estado de Guanajuato, que son Guanajuato Capital, San Miguel de Allende y San Francisco del Rincón, en base a las tasas. Este ranking cabe señalarlo que siempre se hace en base a las tasas para poder hacer una comparativa real por la población que representa cada ciudad, cada municipio. Irapuato ocupó el lugar número 38 de las 240 ciudades. Y pues bueno, la disminución en tasa también la podemos ver que fue del 15%. Por último, en el tema de incidencia delictiva tenemos el narcomenudeo, que fue otro de los delitos que registramos para este año. El estado de Guanajuato registró 3.649 carpetas abiertas. El año pasado había 1.955, lo cual indicó un aumento del 87%. Este es de los delitos que más aumentó en este primer trimestre, en donde nos encontramos en el ranking nacional en el lugar número 4.
como estado en el lugar número 4 por encima de la media nacional. Y el aumento en tasa también es del 85%. Ahí es 2% menos que el aumento en las carpetas, sin embargo es similar, 85% aumento. ¿Cómo nos fue en Irapuato? En Irapuato se registraron 154 carpetas contra 139 del año pasado, lo cual indica un aumento del 11%. Esto es lo que nos indica las cifras. En el ranking municipal encontramos dos ciudades en el top 20, que es León, Guanajuato y Pénjamo. Son las dos ciudades que aparecen ahí con tasas en este ranking. Irapuato ocupó el lugar número 32 a nivel nacional y el aumento en tasa fue del 10%. Aquí también, como el dato extra, el 4% de carpetas de investigación abiertas por este delito en el estado de Guanajuato se aperturaron en Irapuato. A diferencia de los otros delitos antes comentados, este está por debajo de la media estatal. Con esto concluimos lo que es la parte de incidencia delictiva al primer trimestre. Esperamos que puedan compartir esta transmisión, los que están ahí en vivo por Facebook Live, y los que están en Twitter, pues que puedan también retuitear esta transmisión. Vamos a iniciar con el avance en los compromisos firmados al primer trimestre del 2020. Como contexto, estos compromisos se firmaron en mayo del 2018 por los candidatos a la alcaldía de Irapuato. Fue una serie de compromisos que cada uno firmó, cada candidato se comprometió a conseguir estos compromisos, algunos de su puño y letra, otros ya estaban escritos cuáles eran los compromisos que la ciudadanía pedía, y bueno, vamos a darle seguimiento a esto. En el caso de policía preventiva, el compromiso fue que al término de la administración se contara con 1.8 policías por cada 1,000 habitantes, lo cual nos llevaría a tener más o menos en promedio 1,050 policías al término de este trienio. Ahorita la tasa indica que andamos en 1,42 policías. Es uno de los indicadores que ha estado a la alza. Hemos visto un esfuerzo por parte del gobierno municipal para poder alcanzar el 1.8 que se propusieron, pero ¿cuánto nos falta? Bueno, pues nos falta un 21% para poder cumplir con este compromiso. El semáforo, esto lo ponemos con semáforos, pues se mantiene en amarillo porque ciertamente se ha estado avanzando en este compromiso, pero todavía no se llega. En el segundo compromiso firmado, que también tiene que ver con la policía preventiva, aparecen las pruebas de control de confianza aprobadas. Aquí, acorde a la información que nos emite la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Irapuato, pues tenemos que el 99% de los elementos tienen sus pruebas de control de confianza aprobadas. Cabe señalar que para este indicador, bueno, el Observatorio Ciudadano no ha tenido acceso a alguna prueba que podamos observar que esta información es real. La realidad es que, bueno, confiamos en que la autoridad municipal nos está brindando las cifras. Sin embargo, lo ideal sería poder acceder a este tipo de datos y pues ver efectivamente que los elementos están cumpliendo en tiempo y forma. Ahora, tenemos entendido que también el estado de Guanajuato, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, pues regula que todos los policías preventivos de todos los estados tengan sus pruebas de control de confianza, y me parece